España y Portugal de rojo, México de verde, Argentina y Uruguay albiceleste, Colombia, Ecuador, Brasil amarillo, Inglaterra blanco, Francia azul, Alemania blanco, blanco, sí, blanco. ¿Y eso? Bueno, estará en la segunda. A ver, verde, 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 verde. No sé, yo estoy editando el vídeo un día después de que tú lo hayas grabado. Por cierto, ya te adelanto que vas a tener que hacer otro sobre Italia, porque el azul tampoco está en la bandera italiana. Así que dile a la gente a lo largo del vídeo que se suscriba para poder verlo. Bueno, pues hoy hablaremos del origen de la selección alemana. Fútbol, historia y banderas. ¿Qué más queréis? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes und der Pfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Nos hemos quedado sin fútbol, sin deporte en general. Aquí en Europa este año íbamos a tener la Eurocopa y al final se ha desplazado al año que viene. Ahora mismo prácticamente toda la humanidad está confinada a causa del coronavirus, así que si estás viendo este vídeo en el 2021 cuando ya lo hayamos superado, disfruta de la libertad. Y a falta de fútbol en vivo vamos a hablar de historia del fútbol. Este es principalmente un canal de historia, pero siempre me ha interesado bastante los vínculos entre historia y política y deporte, así que a partir de ahora haré vídeos sobre esta temática. El primero va a ser este del uniforme alemán. Como hemos visto al principio, la mayoría de las selecciones nacionales utilizan alguno de los colores presentes en su bandera para la primera equipación de su uniforme. La segunda suele tener otras historias detrás, como por ejemplo la azul española con la que ganó el Mundial y que también veremos en otro vídeo. Alemania es junto a Italia la segunda selección con más mundiales y solo por detrás de Brasil. Es además la selección que más finales ha jugado, la selección que también más finales ha perdido y a nivel europeo encabeza la lista empatada con España con 3 títulos. Pero aquí también es la selección que más veces ha quedado subcampeona y creo que muy poca gente puede discutir que si miramos la historia del fútbol estamos ante la mejor selección europea, al menos en términos de rendimiento, porque en impacto del juego ya sabéis que otras selecciones como Holanda, como Países Bajos, prácticamente no han ganado nada, pero sí que han tenido mucha influencia en el juego y en el fondo en la historia y en el desarrollo del deporte. Desde su origen, a caballo entre el siglo XIX y el XX, el blanco y el negro siempre han sido los protagonistas del uniforme alemán. Aunque a finales del siglo XIX se habían jugado una serie de partidos y que actualmente no son reconocidos como oficiales, en el año 1900 se funda la Asociación Alemana de Fútbol. En estos momentos hay que pensar en el fútbol a un nivel muy amateur y en todo el mundo era casi una cosa que habían inventado los ingleses y con muy escasa implantación en la sociedad. En líneas generales, sobre todo aquí en Europa, es a partir de los años 20 cuando ya se empieza a situar en varios países como uno de los deportes favoritos por la población, aunque tardará en convertirse en el principal espectáculo de masas que conocemos hoy en día. Aquí, por ejemplo, en España los toros están muy por delante del fútbol. Y volviendo al caso alemán, en 1900 se funda la Asociación Alemana de Fútbol, en 1903 se crea el Campeonato Alemán y en 1908 nace el equipo nacional. Esta imagen es la del equipo que jugó el primer partido internacional el 5 de abril de 1908 en Basilea y contra Suiza. Como veis, aunque el diseño es diferente, con una franja negra en el pecho, los colores del uniforme son el blanco y el negro. Eran los años del Imperio Alemán, que muchas veces lo habréis escuchado llamar como el Segundo Reich, y esta era su bandera. Sin meteros muchos rollos, el reino de Prusia había sido el motor de la unificación alemana y era el reino más importante, y el negro y el blanco, que a su vez provienen de la orden teutónica, eran sus colores. Y de aquí viene el origen de los colores alemanes. El blanco no está presente en la actual bandera, pero sí que lo estaba en la bandera del momento del nacimiento de la selección alemana. Y si hacemos un repaso década por década, vemos que a pesar de la turbulenta historia alemana del siglo XX, se ha respetado el uniforme. Recordemos, Imperio, República de Weimar, régimen totalitario del Tercer Reich, separación del país en dos y de nuevo la unificación en los 90. Durante los distintos regímenes, salvo en el caso de la Alemania Oriental que utilizó el blanco y el azul,
Alemania ha vestido siempre de blanco y negro. En el caso del azul y blanco de la Alemania Oriental, también lo veremos en otro vídeo, igual que el histórico partido entre las dos Alemanias en el Mundial de Alemania y que ganó la selección oriental, la menos favorita, ya que se enfrentaba a la Alemania Occidental, que acabó ganando el torneo, capitaneada por figuras como Müller o Beckenbauer. Esto lo veremos en otro vídeo, así que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis al canal y activando la campanita para que os avise cuando lo publique. Esta continuidad de la primera equipación no ha sido igual con la segunda, algo también frecuente en el resto de selecciones. Pero si tuviéramos que decir cuál ha sido históricamente el color más repetido de la segunda selección alemana, ha sido el verde. Y no sé si os pasa a vosotros, pero cuando pienso en la selección alemana muchas veces me viene la imagen del uniforme verde. Posiblemente porque algunos de los partidos históricos que ha protagonizado, como por ejemplo este, que si hoy sois argentinos seguro que os trae buenos recuerdos. O también este por ejemplo del Mundial de 1990 que acaba ganando las semifinales contra Inglaterra. Hasta los 2000, cuando entra a fondo el marketing en las equipaciones deportivas y las marcas comienzan a imponer nuevas reglas y hay una continua renovación, a veces por encima incluso de la identidad histórica de los equipos, el verde y el blanco habían sido desde los 50 el color de la segunda equipación. Y el origen, os voy a dejar a vosotros unos segundos que lo penséis, es un elemento que está siempre presente en un partido de fútbol, al menos en uno de fútbol profesional. No sé si lo habréis adivinado, el verde y el blanco provienen del terreno de juego, del césped. En concreto vienen del logotipo de la Asociación Alemana de Fútbol, que tomó estos colores del terreno de juego. Antes de los años 50 tampoco era muy común tener un uniforme secundario permanente, ni las selecciones ni incluso los clubes, y si coincidían los colores hasta el punto de no ser distinguibles, muchas veces improvisaban soluciones casi sobre la marcha. Antes de la Segunda Guerra Mundial se había utilizado el rojo y el negro como uniforme alternativo, pero después de la guerra fueron casi 5 décadas ininterrumpidas de color verde. Muchas veces ha circulado el rumor que decía que este uniforme provenía de una especie de homenaje a Irlanda por haber sido la primera selección contra la que jugó Alemania después de la guerra. Pero esto no es cierto. El origen es, como os he dicho antes, el logo de la federación y ni siquiera Irlanda fue el primer equipo contra el que jugó Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, ya que se enfrentó a Suiza, Turquía y Austria. Y hasta aquí el vídeo. Como ya os he ido diciendo a lo largo de los próximos seguramente traten sobre el azul de la selección italiana o el azul, que tiene una curiosa historia detrás, de la selección española. Así que si estáis interesados en estos temas, suscribíos al canal y activad la campanita para que os avise cuando suba un vídeo. Sí, suscríbete.